Estamos con Clara Jiménez y Tani Santos y estamos en el Guijo de Santa Bárbara porque se celebra un año más la fiesta de Viriato. Y Tani Santos va a recibir dentro de nada el premio Viriato 2026 por su legado, por su aportación cultural al Guijo de Santa Bárbara y también al folclore de la comarca de la Vera, porque Tani, que tiene 79 años, ha sido el maestro tamborilero del Guijo de Santa Bárbara. ¿Durante cuántos años, Tani? 39 años. 39 años siendo el tamborilero. Y 30 en el Rosal. 39 años aquí. Y 30 en el Rosal, que me toca también. Pero compatibilizándolo. Sí. Vale. Y enseñando a nuevas generaciones de tamborilero. Lo mando mucho potro, que se dice. Porque era una paliza cada vez que cuando había que enseñar a un grupo de chavales, o siempre había uno nuevo, pues había que trabajar con ellos, vaya por Dios, porque se perdían y otra vez a empezar los números. Y pim pam. Tani, ¿qué se siente al ser galardonado con este premio tan...? Bueno, pues yo lo veo una cosa lógica, normal, de que sí, está bien de que me merezca esto. Me den esto porque me lo merezco. Ah, pues fenomenal. ¿Por qué consideras que te lo mereces? Porque he sufrido mucho aquí en esto. Sí, porque es lo que te he dicho antes, que cuando estás tocando y se pierden, y te ponen, y te revientan. O sea que te lo mereces por ser maestro. Maestro. No, maestro de danza es una cosa y tamborilero otra. Bien, has sido maestro de tamborileros. Yo soy tamborilero. Ajá. Luego la danza la dirige un maestro. Los chavales, que son 8 chavales que bailan. Los chavales ahora ya bailan en los árboles, más muchachas que pero no solo habrás sufrido, también has disfrutado, ¿no? Hombre, mucho, cuando las cosas salían bien, pues tú verás, los aplausos y los goles, pues mucho, bueno. Y además dejas una herencia con tu hijo que sigue de tamborilero. Entonces, se puede decir que eres el maestro de los tamborileros de la Vera. No me atrevo tampoco a decir tanto, porque lo hay, bueno, como yo lo hablo también, tamborilero. Pero si tú eres el más veterano. Pero el más veterano. Sí, eso sí. Claro. Clara, alcaldesa, ¿cuál ha sido la motivación del jurado para otorgarle el premio a Tani? A ver, el jurado ha sido el ayuntamiento, me refiero, el equipo de gobierno, y yo creo que es un premio más que merecido y, como él bien dice, también me alegra que alguien que recibe un premio diga que se lo merece, porque siempre tenemos como esa humildad que Tani la tiene, de verdad, porque ha sido muchos años, ha trabajado mucho, ¿no? Y lo ha hecho sin ningún tipo de pretensión ni de protagonismo. Y con mucho sacrificio. Y con eso, porque claro, era después de venir de trabajar, de poner el tabaco, de estar con las cabras, pues se tenía que ir aquí y a otro pueblo. Pero, a ver, al final es un poco él, con la danza de Santa Bárbara, ¿no? Es una seña de identidad de nuestro pueblo y es un hombre muy querido porque a lo largo, como os ha dicho, ¿no? De 38, 39 años siendo el tamborilero del pueblo, pues la verdad es que es como una pieza imprescindible. Y una vez que ya terminó y le pasó la flauta y el tamboril a su hijo, que nos alegra, pues yo creo que es más que merecido hacerle un reconocimiento. Así que yo estoy muy contenta. Y nosotros también. Mirando hacia atrás y haciendo una comparación de cómo eran antes las fiestas de los pueblos y cómo son ahora, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? Yo creo que antes eran las cosas, las fiestas eran una vida más sana que la que tenemos hoy día. Éramos de otra forma las personas. Hoy ya hay mucho egoísmo, hay mucho alto y bajo. Entonces las rondas eran de los quintos y eso que salían por el pueblo a dar vueltas los fines de semana, por las fiestas, cuando querían el chorizo, cuando los carnavales y tal. Y era de otra manera que hoy día. Eran más espontáneas. Eran más espontáneas, más sencillas. Sí. Menos profesionalizadas. Sí. Pues Tani, que tengas una noche preciosa. Gracias. Nos alegramos también muchísimo. Gracias. Y igualmente pensamos que te lo mereces. Muchas gracias.